Hola a todos, soy Sorina Ramos y bienvenidos al primer programa de Silent Talks. Hoy tenemos como primer invitado a Alexis Espinosa Gastelo. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis y bueno, ya les daré más detalles de quién soy, qué hago y qué realizo durante este tiempo. Bueno, Alexis es bachiller en psicología, tiene 24 años, actualmente es miembro de SAILA. Él ha realizado muchos talleres psicoeducativos y de intervención con problemáticas específicas que ya nos va a contar en su anécdota. Y bueno, también pertenece a la ONG Kukurai Yachtai. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Primeramente, la pregunta principal y que todo el mundo quiere saber, ¿por qué estudiaste psicología? Bueno, es una pregunta que creo que a todos nos preguntan por qué estudiaste tu carrera, ¿no? Y la verdad, al principio yo tenía un interés por estudiar ingeniería de sistemas, ¿no? Pero también la misma formación que yo tuve, que fue una formación cristiana católica, siempre me inculcaron el servicio a los demás, el ayudar a los demás. Y obviamente la ingeniería de sistemas también puedes ayudar a las personas, ¿no? Pero quise trascender un poco más y creí que podía ayudarlo desde la psicología. Además, mi asesor del grupo juvenil era un psicólogo, ¿no? Bueno, es un psicólogo, y como que me empezó a picar la curiosidad. Veía a mi profesora de psicología en el colegio y decía, wow, qué tal paciencia tiene, puedo ayudar a las personas que tienen quizás problemas leves o graves, y como que empecé a ir por ahí y me interesé en estudiar psicología, ¿no? Ya. Esos serían mis motivos por los que empecé. Y además creo que hay otro punto en el cual bueno, la mayoría de los estudiantes de psicología estudian psicología, ¿no? Porque en algún momento han querido resolver sus propios problemas o están buscando solucionar sus propios problemas, autoayudarse, en otras palabras. Y creo que la mayoría de los chicos que han estudiado psicología han tenido algún tipo de problema, algún tipo de dificultad, quizás, ¿no? Y eso también, por mi parte, pudo ser un motivo, ¿no? En la cual quizás no me sentía preparado, o quizás estaba buscando algo más, autoconocerme, o sea, identificarme con algo en específico, quién soy tal persona, soy esto, no soy lo otro, y descubrirme más que todo. Claro. Sí, de hecho yo creo que todos tenemos un psicólogo interior, pero siempre buscamos una guía, ¿no? Otra pregunta así dentro de tu época de Sí, estudiante. Eh, ¿qué te has encontrado durante tu carrera de psicología? ¿Qué expectativas has tenido? ¿O qué situaciones te han pasado en las que estás estudiando psicología y wow, esto te sorprende? Tenías una expectativa y te encontraste con una realidad. claro, justamente ante ello, una de las dificultades que tuve, bueno, dificultades no, fue una sorpresa cuando dijeron, la carrera de psicología es una carrera de letras, ¿no? Y yo dije, wow, genial. O sea, no soy ajeno a las matemáticas, sí me gustan, yo era muy competitivo en matemáticas en el colegio, pero yo dije, wow, bueno, voy a leer un poco más de lo normal, me gusta leer, por cierto, pero, oh sorpresa, me llegué a enterar de que llevaba matemática 1, matemática 2, estadística 1, estadística general, aplicada, informática, y dije, wow, diablos, he sido estafado, ¿no? Pero en verdad me gustó mucho toda esa formación, aparte de que eh, yo creía que la carrera era simplemente sencilla, oye, voy a hablar contigo y se acabó, y ese es un psicólogo, ¿no? Pues eso va mucho más allá de solo hablar, de solo escucharte, y la verdad han habido partes de mi formación que sí han sido un poco dificultosas, ¿no? Como las entrevistas, el cómo
qué técnica vas a utilizar para llegar a la otra persona, para que confíe en ti. Y como que al principio a todos se nos hace difícil, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, yo no, me es un poco difícil expresarme y yo siendo muy ajena a los psicólogos, creo que yo pienso que ellos son más expresivos, saben cómo llegar a las personas. Y me pongo a pensar de que en algún momento ellos también han sido como nosotros, ¿no? Tú eres como Sí. nosotros, solo que has desarrollado metodologías, has estudiado, te has preparado, has realizado técnicas para poder llegar a las personas. Pues. Sí, Y han sido una diversidad de técnicas. Aparte de eso, de que, bueno, tengo cierta experiencia o he ganado experiencia conversando delante de miles de personas. Bueno, miles es exagerar, ¿no? Cientos de personas, porque al pertenecer a un grupo parroquial que forma a otros grupos, quizás tienes que hablar de delante de cientos de jóvenes, padres, y quizás cuando haces dinámica, quizás hacer un poco el ridículo para animar a las otras personas, aunque yo lo veía algo chistoso, pero era algo que te motivaba, digamos, que te hacía que te desenvuelvas en público, ¿no? Y llegabas a los demás. Y creo que eso también me ha servido mucho en la psicología. claro, de hecho que sí, porque como también estabas comentando que ellos transmiten, o sea, yo veo a las personas como, como tú que hacen estas actividades y transmiten una seguridad que te da esa motivación para jugar con ellos, participar de las actividades y todo eso. Y volviendo al tema de las matemáticas, pues, pues sí, todas las carreras llevamos matemáticas. Y en cierto, es cierto de que quizás uno se sorprende, pero a lo largo de tu carrera te das cuenta de que sí, sí lo necesitas. Y sobre todo para cuando haces investigaciones y tienes que hacer la estadística de esas investigaciones. Sí. Sí, y es muy importante en la psicología. Y aquellos que están estudiando psicología o están iniciando, te va a ser muy importante, sobre todo cuando ya lleves o hagas o realices tu tesis, ¿no? Y también es muy importante si en algún momento quieres ser un psicólogo que se dedica a la psicometría, es decir, crear instrumentos psicológicos, validar instrumentos psicológicos, todo es número, todo es número. Wow. Y justamente hablando de eso, ¿cómo te diste cuenta de qué rama enfocarte, a qué rama de la psicología quieres dedicarte y en la que quieres trabajar, ¿no? Sí, uy, esa es una pregunta muy buena. La verdad, tuve que probar un poquito de cada una, ¿no? Por ejemplo, un poco de la psicología clínica, un poco de la psicología educativa, un poco de la psicología organizacional, que vienen a ser las tres carreras básicas que te ofrece la universidad, ¿no? Pero si quieres ir un poco más allá, empiezas a investigar, empiezas a leer, oye, qué psicología forense, qué psicología criminal o criminalística, y te das cuenta de que no son iguales, son totalmente diferentes, quizás están en el mismo rubro, pero son dos cosas diferentes, ¿no? O como la psicología ocupacional, o la psicología de emergencias y desastres, psicología del deporte. Hay una gran variedad, pero para poder saber a qué rama elegir, tuve que haber leído, tuve que haber llevado ciertas charlas o ciertos cursos virtuales que me ayudaron a discernir entre todas las ramas que hay, ¿no? ¿Tú crees que nos puedas contar un poco más sobre qué trata exactamente tu tesis? Ya que lo has comentado que es en la rama de la psicología criminológica. Bien, empezando, ¿qué es la psicología criminológica? Voy a hacer una pequeña diferencia entre psicología forense y psicología criminológica, ¿no? La psicología forense se encarga de recopilar ciertos datos para crear un perfil de un agresor o de una víctima, ¿no? Para posteriormente esto ser usado en el juzgado o en el ámbito legal, para que se pueda dictar una sentencia, ¿no? Posteriormente, el psicólogo criminológico criminal, suena un poco raro, psicólogo criminal, pero se encarga de la rehabilitación de quién, de las personas que han hecho o han cometido algún delito o alguna infracción, ¿no? Ese fue mi caso, ¿no? Que yo hice mi internado
en un reformatorio o lo que le llaman algunos escuelín, o de manera formal un centro juvenil, ¿no? Terapéutico, que viene a ser para rehabilitar al joven hacia la sociedad, reincorporarlo en la sociedad. Y bien, en cuanto, en cuanto a mi tesis, va mayormente relacionado con los factores de riesgo, ¿no? ¿Y qué es un factor de riesgo en general? Eh, un factor de riesgo es la predisposición que tiene una persona a contraer algo o a realizar algo. Por ejemplo, la OMS dice que un factor de riesgo viene a ser la carga del entorno que hace que una persona obtenga una enfermedad. Por ejemplo, en este caso, en nuestra actualidad, con esto de la pandemia, los factores o los lugares de riesgo vienen a ser lugares donde hay mucha concentración de personas, donde hay poca ventilación. Todos esos son factores de riesgo que hacen que una persona pueda adquirir alguna enfermedad. Pero tú dirás, oye Alexis, ¿y los factores de riesgo qué tienen que ver con los infractores? Pues ahí vamos un poco. Los infractores tienen un factor de riesgo, pero en cuanto a volver a delinquir, a volver a cometer una infracción. Y justamente mi tesis va en factores de riesgo en adolescentes infractores a la ley penal, ¿no? Es justamente medir el riesgo de los jóvenes, qué tanto riesgo tienen en que vuelvan a cometer una infracción, ¿no? Y para ello utilicé un instrumento de valoración de riesgo llamado SABRI, obviamente con los permisos pertinentes de los autores. La verdad, el resultado fue lo que yo esperaba, ¿no? Lo que quería justamente encontrar en estos chicos, ya que lo realicé en un centro juvenil de medio abierto. Es decir, estos adolescentes no se quedan internados ahí, sino van a su casa, regresan al centro juvenil, reciben o pasan por terapia y posteriormente vuelven a regresar a su casa, ¿no? Es por eso que se llama un centro juvenil de medio abierto o con libertad restringida, ¿no? Claro. Entonces, tú al evaluar a encontrar estos factores de riesgo con estas personas o estos jóvenes que necesitan esta reintroducción a la sociedad para que no cometan más faltas penales, algo así, en el ambiente legal. Sí. Entonces, me imagino que también vas a, debido a los resultados que has generado, me imagino que se tienen expectativas para generar soluciones o posibles estrategias para evitarlo, ¿no? Sí, claro, justamente una de mis recomendaciones ante esta problemática vendría a ser en que las universidades en general, no solo la universidad donde yo he estudiado, sino las universidades en general, motiven a los futuros investigadores que también se dedican a este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho nos dedicamos a otros temas que ya son casi comunes, pero nos olvidamos de aquellas personas, prácticamente nos olvidamos de esas personas que son infractoras o tienen problemas, puesto que estas personas que son infractores tienen problemas muy arraigados y no les ven solución y por eso siguen delinquiendo. Pero ¿qué pasaría si nosotros atacáramos a sus problemas y estos jóvenes pudieran desarrollarse de una mejor manera? ¿Estarían delinquiendo? Como que no, ¿no? Tendrían otras oportunidades, se desarrollarían de diferente manera, ¿no? Como que esa es una de las soluciones, que los investigadores inviertan más tiempo en esta área para poder darle una solución, porque si nosotros vemos incluso en la actualidad, a pesar de la pandemia, seguimos teniendo niveles altos de delincuencia. Además, si nosotros atacamos a los problemas de los jóvenes, o sea, los factores de riesgo que tienen los jóvenes para cometer una infracción, en el futuro ya no serán delincuentes, sino serán personas que serán prosociales, es decir, velarán por la sociedad, por el desarrollo de la sociedad, y no estarán quizás en una esquina fumando marihuana o drogándose, y no estarán de raqueteros esperando que pase alguien y arrancharle sus pertenencias, ¿no? Claro. Justamente, es por eso que si nosotros atacamos la raíz del problema, en el futuro justamente esa mala hierba no va a crecer, se retirará y crearemos otro tipo de población que ya se reincorporó, que se volvió parte de la sociedad, ¿no?
¿Y cuáles son los principales problemas que has encontrado en estos jóvenes? O sea, ¿qué los lleva a cometer el acto en contra de la ley penal? Bien, en primero hay unos factores llamados históricos, que son factores de riesgo que no se pueden cambiar para nada. Eso viene a ser quizás violencia en casa, ¿no? Quizás los Claro. padres golpeaban a sus hijos, los golpeaban a ellos, los golpeaban a su madre, a sus hermanos, y por más que tú pase el tiempo, tú ya no vas a poder cambiar eso porque ya pasó. Por eso se llaman factores históricos o estáticos, ¿no? Porque hagas lo que hagas, nunca va a cambiar ese hecho. Eh, Otro factor es que los padres también sean delincuentes, perdón, o sean infractores o pertenezcan a una banda delincuencial o consuman sustancias que quizás no sean dañinas, en otras palabras, drogas, ¿no? Consuman drogas o formen parte de sicariatos. Y esto, los jóvenes absorben este comportamiento de sus padres y lo vuelven suyos, a lo cual hacen que cometan también una infracción, ¿no? Eso vendría a ser uno de los factores. Histórico. Ahora, en cuanto a factores dinámicos, es decir, factores que sí pueden cambiar, por ejemplo, está el estudio. Algunos padres no se vuelven irresponsables y los mandan al colegio. Factores económicos, no encuentran con la economía suficiente para poder sobrevivir, en otras palabras, ¿no? Otro punto vendría a ser la oportunidad que tiene de estar en un proyecto o una proyección de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? O la municipalidad da 3,000 becas, ¿no? Para que puedan estudiar. Ah, pero justamente esta persona no la alcanzó para que pueda estudiar. Y justamente eso se vuelve un factor de riesgo para que esta persona, bueno, no estoy estudiando, ¿qué voy a hacer? No hago nada. Puedo conseguir dinero de manera más fácil. Ay, Uh-huh. wow. Y otro punto que también es muy, muy esencial, viene un factor de riesgo, viene a ser la empatía. En estos adolescentes, la empatía se desarrolla tan poco que hacen que no sientan esa pena de, oye, voy a hacer daño a esta persona, pero ¿qué me importa? Al final estoy buscando mi bienestar, no el de la otra persona. No, la empatía, el poco desarrollo de la empatía hace que esta persona se vuelva una persona infractora, ¿no? Con conductas antisociales o disociales, siendo en el caso de los menores. Claro. Wow, gracias por explicarme, porque yo no sabía sobre los factores históricos, dinámicos y Uh-huh. sobre la empatía, ¿no? Gracias Uh-huh. por generar conocimiento. De nada. Bueno, entonces espero que realmente tu tesis ya esté en proceso, que ya la puedas exponer y ya seas un psicólogo más titulado ahí. Sí, de hecho es una de las metas que estoy esperando y ya.